hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 23 de febrero damos comienzo al programa 309 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 309 que corresponde al miércoles 23 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le sigue la política nacional a cargo de Carlos Olubica y luego la columna de economía de Jorge Mancinelli, que hoy se va a referir al tema de incendios en la provincia de Corrientes. Hacemos una pequeña pausa o intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y entramos al segundo bloque. Arranca nuestro columnista invitado, Jorge Rachid, médico sanitarista, que se hizo muy conocido por los episodios del Lago Escondido, en una entrevista anterior desarrollando el tema de salud y neoliberalismo. A continuación, la columna de educación de Irene Ring, que va a tratar las políticas educativas del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, cerrando el bloque y el programa, la columna de pueblos originarios de Nora Ríos. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 24 de febrero de 1946. Rotundo triunfo de la fórmula presidencial Perón-Quijano. Con el 54% de los votos, Perón triunfó sobre Tamborín y Mosca de la coalición integrada por radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas nucleados en torno a la Unión Democrática y que contó con enorme ayuda económica de las distintas fuerzas empresariales, fuerte apoyo de los Estados Unidos,
la unanimidad del periodismo escrito y la mayoría de las radios. Por primera vez y en muchos años el país vota sin fraudes, con tropas militares custodiando los comicios de toda la República. El recuento de votos emitidos se hará, también por primera vez, en la misma mesa electoral, apenas concluidos los comicios, frente a los fiscales de todos los partidos políticos. 25 de febrero de 1778, nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, José de San Martín. 25 de febrero de 1947, Perón proclama los derechos del trabajador. Desde el Teatro Colón, declara el derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales. 25 de febrero de 1950, nace en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner. 27 de febrero de 1812, en las Barrancas del Paraná, en Rosario, el general Manuel Belgrano enarbola por primera vez la bandera nacional conforme a los colores de la escarapela. El izamiento fue en contra de la voluntad del triunvirato, que le hizo saber su disgusto. 27 de febrero de 1875, nace Manuel Ugarte, pensador profundo, escritor y ensayista. En su obra La Patria Grande desarrolla con extraordinaria lucidez la necesidad de la integración latinoamericana. 27 de febrero de 1947, el gobierno de Perón reafirma los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y la Antártida. 28 de febrero de 1811, a orillas del arroyo Asensio, en la banda oriental, se produce el llamado Grito de Asensio, comenzando así la primera acción revolucionaria contra los realistas a favor de la independencia. De esta forma, por primera vez luego de la Revolución de Mayo, se mostraba el pleno inicio de la alzada independentista en la banda oriental y su adhesión a la Junta de Buenos Aires. 1 de marzo de 1948, el gobierno del general Perón, en nombre del Estado Nacional, toma posesión de los ferrocarriles, culminando así el proceso de su nacionalización. 1 millón de personas se congregan para celebrar el acontecimiento. 1 de marzo de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el lanzamiento del programa Asignación por Embarazo para Protección Social, consistente en la extensión de la asignación universal por hijo, AUH, a las mujeres embarazadas a partir de la 12ª semana de gestación. Allí dice: hemos decidido seguir apostando muy fuerte a la vida, y recibió una prolongada ovación de la Asamblea Legislativa. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 21 de febrero a las 17:30. Dos notas de opinión publicadas por Página 12 en los últimos días me parecieron esclarecedoras para abordar el análisis político semanal. Una es de Jorge Alemán y se titula Declaraciones y debate con respecto al FMI.
La otra pertenece a Eduardo Aliberti y lleva como título una pregunta: ¿cómo se resuelve el problema clave? La primera nota, como lo indica su encabezamiento, discurre sobre la polémica dentro del Frente de Todos en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La segunda establece otro eje de discusión que considera debe ser el principal. Luego veremos cuál es. Ambas se conectan en la reflexión respecto de la situación de la fuerza política gobernante. Alemán plantea que los debates y las decisiones que impliquen los mismos no pueden sostenerse en un declaracionismo voluntarista. Solo pueden ser juzgados si responden a tres interrogantes. A. ¿Qué mayoría social está conectada con las decisiones que se ponen en juego? B. ¿Qué proyecto político las puede asumir de un modo duradero y que haga posible una renovación del Estado a través de nuevas leyes? Y C. ¿De qué modo se conjugan la extensión social del proyecto político y su militancia con la constitución vertical de la autoridad civil de la República? Dice Alemán que no se trata de posibilismo ni de apelar a la justificación de la correlación de fuerzas, tema, según él, que enfurece a idealistas e indignados e indignadas morales que ponen el grito en el cielo cuando escuchan esas expresiones. Idealistas, indignados e indignadas que, dicho sea de paso, pusieron el grito en el cielo por esta opinión de Alemán. Sí se trata, dice el autor de la nota, de la responsabilidad histórica al caracterizar al enemigo, concebir su poder de daño, su fuerza internacional y su ascenso irrefrenable. Identifica a ese enemigo. Lo llama nueva ultraderecha pop, cuyos partidos son la expresión final de las pasiones sociales tristes y reactivas que saben recoger. Y establece una suerte de apotegma. Obra de tal modo que tu acción no aumente el poder de la derecha en la construcción de la subjetividad social. Un frente o coalición, sostiene Alemán, puede articular una corriente conservadora al modo de la política clásica. Yo pienso en Lula tejiendo una alianza con Geraldo Alckmin, y una corriente militante de carácter crítico y estratégicamente transformadora, dice, si ambas corrientes asumen sus conflictos internos sin que se confundan con los auténticos antagonismos. No se debilita por los conflictos, sino que fortalece su organicidad si los conflictos no se convierten en antagonismos. Ahora vamos con Aliberti, que, como señalé al comienzo, establece otro eje de discusión que considera principal: la inflación, el problema clave en su opinión, porque los otros aspectos de la vida económica son secundarios si la inflación no es siquiera amortiguada en forma progresiva. No hay oficialismo en el mundo, afirma, que soporte las urnas con una inflación del 50%. Yo matizaría esta afirmación con el caso muy particular de Venezuela. Si ahora se intentara un gran acuerdo social, se pregunta, ¿con qué fuerza política se lo hace? ¿Con cuál liderazgo de penetración masiva? ¿Eso es Cristina o el kirchnerismo duro, cuya representación popular es tan insuficiente como para que Cristina haya debido recurrir a Alberto con el objetivo prioritario de sacarse de encima a Macri? Observen ustedes, pienso yo, si agregamos al Frente Renovador de Sergio Massa, la coincidencia con las reflexiones de Alemán. Pero Aliberti continúa con los interrogantes. ¿Eso es Alberto o el albertismo, si como tales se entiende la jugada de que los factores del poder
darían respiro por haber puesto a un moderado a cabeza de la fórmula presidencial? Eso es que no sea facilismo declamatorio. Otra coincidencia de Aliberti con Alemán. A lo sumo, opina Aliberti, Alberto y Cristina todavía tienen espacio, y si no lo tienen, deberían construirlo, para mostrarse unificados en una convocatoria amplia frente a los sujetos económicos y sociales que se juzguen determinantes a fines de una estrategia de alcance sostenido. Ni se puede tener 1 millón de amigos para evitar toda confrontación, mensaje para el albertismo, ni se debe eludir que para acumular y articular poder resulta imprescindible seleccionar aliados tácticos que nunca serán de agrado completo, teléfono para el kirchnerismo duro. Para Aliberti, ya lo dijo en notas anteriores, el acuerdo con el FMI será incumplible, y lo saben el gobierno y el propio organismo internacional. El gobierno patea la pelota lo más lejos que puede para ganar tiempo, sabiendo que los problemas estructurales de la economía argentina no se resolverán con ese acuerdo. Toda la energía que vuelca la burbuja ultrapolitizada en admitir o rechazar el arreglo con el fondo, que por lo que se conoce significará pago propio dentro de 2 años y pico, debería dedicarse, opina el autor, a ver cómo se resuelve o administra un drama inflacionario que a la clase media y a una pobreza extendida le sigue pegando ahora, en este momento. No perder tiempo en esa ficción y o proyección de lo que habría que empezar a pagar a mediados de la década. Es allí donde el gobierno y el Frente de Todos, con sus internas a cielo abierto, hacen agua, según Aliberti, dando la sensación de no hallarse a la altura del riesgo específico que se corre, el retorno de lo que se sacó de encima para que nunca más volviera. Están quienes consideran que este gobierno es lo mismo que Macri y que, ergo, no hay razones para preservar unión o unidad alguna. Ahí es imposible seguir discutiendo, afirma Aliberti, porque no hay piso de acuerdo básico. Su apelación final al gobierno, al frente, a sus referentes, a sus egos, es que deberán hacerse cargo de la parte que les toca si la derecha vuelve, casi como si nada. Es de esperar, y también de desear, esto lo estoy diciendo yo, poniendo el optimismo de la voluntad por delante del pesimismo de la razón, que prevalezca la visualización del enemigo por sobre las diferencias internas. La derecha trabaja a destajo para romper el frente de todos. Diariamente instalan noticias falsas para acicatear nuestras discrepancias y llevarlas a un punto de no retorno. No trabajemos nosotros, consciente o inconscientemente, en la misma dirección. Un fuerte abrazo para todas y todos. Negocios que dañan al bienestar social. Los incendios de bosques, vegetación, pastizales, esteros y humedales han puesto a la provincia de Corrientes en una situación de crisis profunda y extendida. Una verdadera catástrofe ambiental que afecta la vida de sus habitantes y se proyecta sobre el país por los daños que produce, por ejemplo, en la producción de vacunos. Del informe técnico de la Estación Experimental Corrientes del INTA, con información al 16 de febrero, según el portal Argentina Forestal del 18 de febrero último, la superficie quemada ascendía a 785.238 hectáreas. En la última semana
el sector donde más avanzó el fuego fue en el de bosques exóticos cultivados, que creció 250%. La provincia de Corrientes contaba a diciembre de 2018 con 516.771 hectáreas de bosques exóticos. Esas hectáreas, cubiertas mayoritariamente por pinos y en menor dimensión por eucaliptus, comenzaron a crecer a partir de 2010, cuando tomó volumen el denominado Plan Foresto Industrial de Corrientes. Los bosques cultivados se plantan con especies exóticas, es decir, bosques que se reproducen en otros climas y suelos. Los pinos, por ejemplo. La resina que los constituye en periodos de sequías y altas temperaturas se convierte rápidamente en combustible que aumenta el fuego. La provincia de Corrientes está sufriendo un periodo de sequía que da el ámbito propicio para la quema de pastizales y la eliminación de humedales. Es el costo que genera la forestación exótica en situaciones de falta de lluvias y altas temperaturas. Una investigación de Matías Díaz y Marcela Pereira Sandoval, titulada Avance de la actividad forestal en los departamentos de Concepción, Ituzaingó y Santo Tomé, provincia de Corrientes, presentada en la Jornada de Geografía de la Universidad de La Plata, sostiene que el debate ambiental en torno a esta actividad dividió las aguas entre detractores y defensores de la forestación exótica, particularmente de pinos y eucaliptus. Los primeros sostienen que la gran masa forestal afectaría el balance hídrico. El eucalipto, por ejemplo, provocaría un efecto desecante, afectando la provisión de nutrientes, dejando al suelo inutilizable para otras actividades productivas y desplazando algunas otras más. Al ser una plantación monoespecífica, no permitirá el desarrollo de la fauna autóctona y posibilitaría la propagación de plagas. En página 12 del 19 de febrero último, una nota de Julián Barsaski transcribe reflexiones de un productor agropecuario y ecologista ubicado en las afueras de la ciudad de Mercedes, Corrientes. El entrevistado manifestó: somos vulnerables ante estos hechos insólitos y además nuestro esquema económico, es decir, el de la provincia de Corrientes, está violentando desde hace décadas todos los límites naturales. La provincia de Corrientes no cuenta con un cuerpo de brigadistas propios y son bomberos voluntarios los encargados de apaciguar los incendios, una situación que, en opinión del Gobierno Nacional, debe revertirse cuanto antes, porque el cambio climático llegó para quedarse. Juan Cabandier, ministro de Ambiente, sostuvo que el Gobierno Nacional promueve que las provincias tengan su cuerpo de brigadistas. Los bomberos voluntarios, dijo, no siempre tienen una formación específicamente forestal. La organización Amigos de la Tierra publica en su portal una nota que ayuda a entender qué está pasando con los incendios de montes, humedales y esteros en Corrientes. Sus autores hicieron un recorrido por esa provincia registrando testimonio de pobladores afectados por los monocultivos forestales. Dicen que en la colonia Montañas, departamento San Miguel, provincia de Corrientes, durante cientos de años, miles de hectáreas cubiertas con bañados y tierras fértiles para la producción de alimentos y el pastoreo de animales era el encuadre de la región. Sin embargo, en menos de una década, los monocultivos de pinos y eucaliptus se apoderaron de ese horizonte. Adrián Obregón, oriundo de Montaña, según la historia así llamada por ser territorio de un bandolero con ese nombre, es representante de las organizaciones de la agricultura familiar en Corrientes. Con él, los autores de la nota recorrieron los caminos de la colonia visitando vecinos y escuchando historias populares. Ya de regreso al pueblo y por un camino que hasta hace 70 años todavía era laguna, se encontraron a menos de 50 metros de nuevas plantaciones de pino y eucaliptus. El relato muestra cómo el negocio de la forestación
deja a los pobladores históricos que hablan guaraní como primera lengua y conviven con el ecosistema de una manera integrada y simple, sin agua subterránea. Esa forestación dejó a los pobladores sin agua subterránea, caminos transitables, acceso a la salud, la educación y sus modos de vida tradicionales. El tema de los pozos, dice en la nota, de donde consumía agua la población, y en mayor parte todavía lo están haciendo, de hace un tiempo se tiene que venir profundizando más. Los pozos tenían 5 metros de profundidad y hoy están llegando a los 12 metros, tal vez un poco más en otros lugares. Todo esto es por causa que viene avanzando sobre las colonias las plantaciones de pinos y eucaliptus que consumen muchísima agua, le testimoniaron los pobladores a los integrantes de la organización Amigos de la Tierra. Se secan los pozos, les arruinan la producción porque no producen lo que tiene que producir la tierra por resecamiento. En tiempos de seca, el pueblo de esa zona no tiene nada para levantar. Cuentan que hay cultivos que se abandonaron como el tabaco y el algodón. Eso dejó de producir la gente por falta de precios. En las comercializaciones, dicen, siempre están los intermediarios, que son los que se quedan con la ganancia, y el productor se queda con el trabajo y con deuda muchas veces también. Esto de los pinos están acá, dijeron, por falta de política para el sector de la agricultura familiar, de los pequeños productores. Entonces, los gobiernos promocionan las forestaciones que son subsidiadas por el Estado Nacional. Lo que hacen los gobiernos provinciales es que no se fijan en dónde se tiene que plantar o promocionar este tipo de cultivos. No hay un ordenamiento, no se respeta la parte humana, manifestaron los pobladores que hablaron con la gente de Amigos de la Tierra. Cerrando nuestra columna, decidimos quedarnos con esas referencias porque nos permiten entender que los contextos en los que ocurran desastres pueden ser la causante de esos mismos desastres. En el caso de Corrientes, con un gobernador que estaba en Punta del Este cuando comenzaba el gran incendio, y gobiernos y emprendedores quienes durante más de una década promovieron la plantación del arbolado que no corresponde al ambiente, tienen algo que ver con esta situación, por supuesto. Promoviendo la implantación de arbolado que seca napas de agua y potencia los incendios sin haber organizado siquiera la estructura de protección de personas, ambientes y bienes en situación de daño colectivo, pone en evidencia que hay negocios que están por encima del bienestar social. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube
Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Seguimos en Punto de Partida, dialogando con otro de los referentes que estuvo presente en una charla, muy interesante charla organizada por el sindicato Cyprus en Santa Fe recientemente, sobre salud y neoliberalismo. Hablamos de Jorge Rachid, el doctor Jorge Rachid, médico sanitarista de vasta trayectoria, especialista en medicina del trabajo también, por lo que me decías, Jorge. Bueno, hablar de este momento político que vivimos y vincular a la salud. Recientemente has escrito un libro sobre este tema. Contanos un poco el porqué de este libro y qué trata. Mira, cuando llegó Macri al gobierno, yo me saqué los bigotes después de 50 años y decidí escribir todos los días la crónica de lo que iba a pasar porque sabíamos lo que iba a pasar. Nadie podía dudar de los, no digo nadie de los 40 millones, digo nadie de los 100.000 personas que estamos informados en el país de lo que iba a pasar con un Macri. Nadie podía dudar. Un Macri que desde la cloaca de Morón hasta el tema de la FIP y los autos importados, sí, contrabando, hasta declararlo al padre insano para quedarse con sus bienes. Mirá, si le hace eso al papá, ¿qué va a hacer con el país? ¿Vos lo votaste? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Entonces yo digo, ¿cómo hacemos nosotros para que esta derrota, la de 2015, no se analice desde un lugar incorrecto, que es analizar buscando culpables, en vez de analizar el contexto internacional, primero geopolítico, que es lo que aprendimos de Perón, la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino. Siempre decía lo mismo. Perdón, Jorge, hablaste de derrota. ¿Es la derrota de 2015? ¿Es la derrota de un partido o de la derrota de la sociedad? En realidad la derrota del 2015 es una derrota instrumentada por un proyecto hegemónico del diseño estratégico de Estados Unidos. Esto que parece conspirativo, ¿viste? Porque todo el mundo, pero este tipo, ¿viste? Está haciendo una visión conspirativa. Yo siempre le digo, nunca se olviden que Estados Unidos apenas se independiza, le roba medio territorio a México. A México. Después se queda con la isla de Cuba, metiéndose en la guerra contra España. Y hace un prostíbulo, un casino y un cabaret. ¿Sí? Hasta le dura poco porque Fidel Castro, 50 años después, se lo saca. Pero después invade Guyana, invade Panamá, invade Santo Domingo, invade Colombia, lo mata Eliezer Gaitán, lo mata Jacobo Arbenz, lo mata a Camaño Deno, entra a las dictaduras militares, lo echa Perón, lo saca, bueno, lo mata Salvador Allende. Claro. Y Henry Kissinger se hace cargo, incluso que sigue escribiendo en el diario Clarín, de que sigue escribiendo en el diario Clarín, Premio Nobel de la Paz, de que lo mataron por orden de él a Salvador Allende. Entonces, yo digo, cuando me dicen visión conspirativa de la historia, no es una visión conspirativa, es que Estados Unidos copió el modelo de su madre patria, que era el modelo de la reina, el modelo inglés, imperial, ¿no es cierto?, de los piratas, de los corsarios, que durante el siglo XIX balcanizaron América Latina, destruyeron el sueño de la patria grande de San Martín, Bolívar y Artigas, y que después de tantos años de dictadura y que Estados Unidos continúa con su política de extracción de soberanía, tres locos, Chávez, Lula y Néstor Kirchner, empiezan a reconstruir la patria grande de una identidad todavía muy precaria. 200 años es poca identidad para un pueblo que atraviesa desde los pueblos originarios hasta los inmigrantes. Una identidad que estamos construyendo. Bueno, sobre eso escribo yo, porque además esto atraviesa cada una de las etapas de la vida institucional argentina. Fíjate vos, yo digo que el análisis político es como el cuento de la sábana corta. Vos sabés cómo es el cuento de la sábana corta. Vos tirás y aparece la cara del monstruo. Entonces yo tiro de salud y me aparece la cara de la farmacéutica y del neoliberalismo, digamos. Porque al neoliberalismo hay que ponerle el nombre, tiene cara. ¿Sí? Es el sistema de la financiarización a nivel nacional de los fondos buitres que se están quedando con la patente de los medicamentos. Digo, vos tirás de la educación y aparece que
en la Argentina, o casualidad, hoy la escuela privada es más importante que la escuela pública. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo naturalizamos estas cuestiones que hasta hace poco eran de otra manera? ¿De dónde vinieron? ¿De un repollo nacieron? ¿Cómo naturalizamos que hoy podemos estar discutiendo que haya 4 bases militares norteamericanas en el territorio de la Argentina? ¿Cómo naturalizamos que hoy la justicia persiga con 11 causas a una expresidenta y nos enteramos que Lula tiene exactamente 10 causas? ¿Cómo Lula 10 causas? El vicepresidente Glass, preso en Ecuador, 10 causas. Correa tiene 12 causas. ¿No será que algo pasa en la región? Sí, pasa. Esto es el análisis geopolítico, mejor dicho, de política internacional, que hay que hacer, donde Estados Unidos bloqueó a América Latina frente a todas las derrotas que está recibiendo en el mundo y que las podemos, sin entrar en detalle, perdió la guerra de las monedas con el yuan. Está perdiendo con el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, con el Fondo Monetario Internacional. Perdió el Mar de la China, donde pasa el 70% del comercio mundial. Sí, el escenario Medio Oriente. Perdió el Estrecho de Hormuz, Sí. donde está bombardeando Yemen desde hace 5 años, no puede doblegar. Perdió la península de Crimea. Afganistán. Claro, se tiene que retirar después de 18 años de guerra en Afganistán, la guerra más larga que tuvo Estados Unidos. 900.000 millones de dólares gastó. Pocos muertos, eso sí, porque ahora, como mandan mercenarios, ya no tienen más muertos. Son 4.000 muertos en 18 Sí, después de Vietnam aprendieron. Aprendieron, porque ahora en vez de venir con la bandera de Estados Unidos, los muertos vienen con la bandera de la RT, ¿viste? Porque son todos de los servicios de seguridad, como los que cuidan acá los bancos, digamos. Ahora, en este escenario... Yo le pongo un poco de gracia porque es dramático. Es dramático. Y es una lucha política, digamos. Jorge, en este escenario que estás describiendo, se puede hacer un paralelo, son épocas distintas, pero en esto de que Estados Unidos vuelve a posarse sobre lo que ellos llaman el patio trasero, a principios de los 70, ¿no? Con la derrota en Vietnam, una derrota muy fuerte que tuvo Estados Unidos, Nixon, Kissinger empiezan a tramar el Plan Cóndor en América Latina y posan sus garras nuevamente con fuerza. Nunca las dejaron de posar, ¿no? Pero posan con fuerza sus garras en América Latina. Ahora, con esto que estás mencionando, es un escenario similar. No vamos a comparar los proyectos políticos. El peronismo tenía una visión soberanista, es otra cosa lo que estamos viviendo. En realidad lo que vos estás describiendo no es de los años 70, es de la doctrina Monroe del siglo XIX, que dice América, nosotros, yo y vos, para los americanos que son ellos, digamos. Entonces esto es, así es la traducción. Nixon y Kissinger hacen algo que es algo del realismo político importante para esa época, que yo te lo voy a mencionar. Aparece China, porque China no estaba reconocida ni formaba parte de Naciones Unidas. La que formaba parte era Taiwán, Chiang Kai-shek, porque a China nunca lo habían reconocido. Pero a partir de eso instrumentan la doctrina de seguridad nacional de los años 60 en América Latina, donde en la escuela de las Américas, en Panamá, se formaban los militares que venían y daban los golpes militares en América Latina. Esta fue la doctrina de seguridad. Pero ¿qué pasó? Interpretaron que esos golpes militares traían como respuesta a la lucha armada, ¿no es cierto? La FARC en Colombia, Tupamaros en Uruguay, el Montoneros acá. Es decir, en todos lados, hasta incluso en Brasil, ¿no es cierto? Hubo episodios armados. Entonces, en los años 80 y pico, 90, cambian la teoría, ya no es más la doctrina de seguridad nacional, instrumentan el consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? Democracias, pero siempre y cuando estén ligadas al mercado. Por eso Chávez no es democrático, porque no hay mercado. Evo tampoco. Kirchner tampoco. Evo tampoco. Claro. Vamos, como no son ortodoxos mercadistas, y el mercado destruye porque es darwiniano. El mercado no solamente le quita soberanía a los países, sino que además desprotege a los más débiles, que es la obligación de los estados. Bueno, sobre todo esto, por eso digo que es una devastación programada la de la Argentina, y que nadie piense que Macri, digamos, es otra cosa que el súbdito, el cipayo, el empleado, digamos, que ejecuta el diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina,
y que hoy está complejizado. Claro. Porque si hoy vos mirás, fíjate lo que te voy a decir, yo le voy a cambiar a los que nos están mirando y que son del campo nacional y popular, porque viste que cuando vino lo de Bolivia, otra vez de primero, viste como somos muy pusilánimes, a veces los militantes, los compañeros que están informados, y yo le digo que al contrario, lo de Bolivia demuestra la debilidad de Estados Unidos. Te voy a explicar por qué. No pudieron con Venezuela. Bajaron en UNASUR, crearon el Grupo de Lima para tratar de atacar Venezuela militarmente con los países latinoamericanos. Sí. ¿Sabés quiénes se opusieron? Los brasileños, los militares brasileños. Hay que decirlo esto. En el Comando Sur, los militares brasileños dijeron no, militarmente no. Pero bueno, ya estaban viendo un Vietnam en todas América Latina. Claro, se les incendia. Pero además, empezaron los conflictos sociales en Colombia, que empezaron hace rato, recién ahora se visibilizan. Yo les quiero decir, Colombia tiene 104 muertos en las candidaturas municipales en este año, y tiene 160 muertos de trabajadores sociales en las zonas rurales. ¿Hay una selectividad de los asesinatos? Ejecutada por los paramilitares. Sí. Entonces, es un país tan violento como México que tuvo 24.000 asesinatos el año pasado. Sin embargo, Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque al haber conflicto en el Estrecho de Hormuz, necesitan el petróleo y el gas de Venezuela, que les queda 7 días en vez de a 45 días. Esto está clarísimo. Sí, bueno, perfecto, pero sigamos. Colombia estalla el pueblo por las políticas de ajuste. Ecuador estalla el pueblo después de la traición de Lenín Moreno, que es comprado igual que Almagro, ex Tupamaro, no tanto Tupamaro, pero casi fue ministro de Mujica en la OEA. Estalla el pueblo, estalla Chile. En la Argentina, un triunfo memorable, histórico, insólito. Se desaloja el neoliberalismo en solo 4 años con una patada, shot de cool en el primer tiempo, primer round, knockout. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Les habla Irene Ring en esta columna que trata sobre temas de educación. Bueno, qué mejor momento que hablar sobre este tema en estos días en los cuales comienzan las clases. Ya sabemos que en la ciudad de Buenos Aires es una semana antes que en el resto del país. Y esto no es casual. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el partido Juntos por el Cambio, tomaron a la educación como una cuestión de marketing, de bandera, ya desde el momento de la pandemia, en la que cuando no estaban todavía las condiciones dadas para la presencialidad segura, ellos planteaban la política de escuelas abiertas. Y bueno, ahora seguimos, ¿no? con esta posición en la que, si bien se dicen estas cuestiones como que la educación es prioridad, que es lo más importante, que haya más clases y todo esto, eso no condice con las acciones que realiza Juntos por el Cambio para administrar, para gestionar lo educativo. En lo concreto tenemos que desinvierte cada vez más, tenemos que esa desinversión afecta la infraestructura. Así, por ejemplo, en estos días, en la escuela número 8, Distrito Escolar 6, explotó un tablero de luz al lado de la caldera, lo cual podría haber sido una tragedia mayor de la que fue. En esa escuela habían instalado paneles solares cuando los padres de los alumnos denuncian que había goteras en las aulas. Y bueno, así que en esa escuela los alumnos no están pudiendo concurrir de manera habitual, ya que los alumnos del nivel primario tienen que cursar mientras se arregle este tema en una escuela secundaria, y a los alumnos de la escuela inicial, el gobierno de la ciudad propuso que vayan a cursar aunque no haya luz. Así que fíjense qué prioritario es la educación para este gobierno. A la vez,
tenemos la información de que bueno, el problema de la falta de vacantes continúa y cada vez de manera mayor. Este año los que se quedan sin vacantes son 50.000 niños. A la vez en el presupuesto 2022 no está prevista la construcción de ninguna escuela. Y cabe también aclarar que el 53,4% de los inscriptos de los niños no tuvieron lugar en los jardines públicos. También está la información de que quieren trasladar la escuela Indira Gandhi, que queda en Belgrano, que tiene un gran predio verde, la quieren trasladar a la escuela Mujica. Ya sabemos que cuando hablan de traslado nos quedamos sin algún establecimiento, porque en realidad la escuela Indira Gandhi, que está en este predio verde, como les decía, en Belgrano, seguramente será parte de algún interés inmobiliario, o sea, se estaría perdiendo esa escuela. También está la licitación del jardín de la calle Pringles para el 9 de marzo. Así que en vez de sumar escuelas podemos decir que restamos. Mientras tanto, mientras tenemos este panorama en el gobierno de la ciudad y de Juntos por el Cambio, podemos hacer la contraparte con lo que viene ocurriendo con el gobierno nacional, que más allá de todas las limitaciones y dificultades que vienen teniendo por la deuda heredada del gobierno de Macri, más la situación de pandemia, viene tratando de invertir y de generar mejores condiciones para los niños y jóvenes de nuestro país a nivel educativo. Así es que relanzó las becas Progresar, está el programa entonces Vuelve a la Escuela. Después hizo un anuncio Alberto Fernández en estos días en Tecnópolis sobre la creación de 100 escuelas técnicas a lo largo del país. Para realizar esas 100 escuelas técnicas se van a invertir 35.500 millones de pesos. Las construcciones no tienen que demorar más de 18 meses. A su vez, estas escuelas van a beneficiar aproximadamente 100.000 jóvenes que los van a formar en educación profesional, como ser agroindustria, bioeconomía, construcciones, muebles y maderas, petróleo y gas, bueno, etcétera, etcétera, porque hay la verdad bastantes especialidades que se están considerando. Así que bueno, es importante tener en cuenta eso. También, bueno, podría seguir agregando cuestiones que muestran lo diferente que se viene manejando Juntos por el Cambio y Ciudad con respecto a la educación, en el sentido de que lo que menos hay es inversión e interés genuino. Tenemos que vienen también eliminando becas, subejecutando partidas que tenían que ver para becas, como por ejemplo la que tiene que ver con la formación de docentes. Bueno, cabe aclarar que había unas becas que era para que los alumnos de los últimos años de escuelas secundarias se vean incentivados para estudiar la carrera docente, ya que tenemos un faltante de docentes en la ciudad. Bueno, esa beca se ha eliminado. Esas partidas ya no se destinan más para esas becas. Y a esto también hay que agregar que otras cuestiones injustas que vienen sucediendo en la ciudad, injustas, cuestionables, como ser el tema de las prácticas rentadas en los quintos años, ¿no? Los alumnos van a tener que trabajar gratuitamente para distintas empresas y bueno, eso no se consensuó con la comunidad educativa, con los gremios, y termina siendo mano de obra, iba a decir barata, pero en realidad mano de obra gratis, lo cual beneficia a los empresarios y puede tener repercusiones en los trabajadores, ¿no? Porque si las empresas van a disponer de una gran cantidad de estudiantes de forma anual para realizar trabajos de forma gratuita, bueno, evidentemente
alguna consecuencia puede tener para los trabajadores rentados. A la vez también está el tema de la educación financiera, que es una materia que se va a impartir en quinto año también, dada por gente por fuera de los establecimientos educativos. O sea, vemos un gobierno de la ciudad que viene estando desconectado de la comunidad educativa, de los gremios, de los docentes, ¿no? Entonces sus interlocutores pasan a ser empresas, economistas. Entonces vemos que la educación cada vez más, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, se dirige hacia un sentido mercantilista, privatizador y meritocrático, porque también han presentado en la última semana legislativa un proyecto de ley de evaluación de la educación que contemple el premiar con más recursos a las jurisdicciones que muestren mejores resultados educativos, de los indicadores educativos. Entonces, también ahí tenemos una visión donde las escuelas que tengan peores resultados de los indicadores educativos, en lugar de ser ayudadas para tratar de mejorar, van a ser castigadas con menor presupuesto, mientras que entonces las que tengan mejores resultados van a tener mayor presupuesto a través de estímulos. Entonces, como les decía, con esta visión meritocrática que lo que suele hacer es aumentar las injusticias, la desigualdad. Bueno, la verdad, ese es un panorama, ¿no?, breve que doy, porque el tema es muy amplio y se seguirá trabajando en nuevas columnas, pero es importante tener en cuenta entonces el sentido hacia el cual se dirige cada partido político desde su lugar de gobierno con respecto a una temática tan importante y esencial para la justicia social, para la mayor igualdad de oportunidades como es la educación. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes al día de hoy. Espero que estén bien y que sigamos profundizando estos temas en próximas columnas. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau. Buenas tardes para todos. Soy Nora Ríos y hoy les hablaré de los chorotes. Los chorotes son pueblos originarios que habitan Paraguay, Bolivia y Argentina. En nuestro país ocupan territorios en la provincia de Salta, en Misión La Paz, en la frontera con Paraguay. Algunos desde 1942. Lo que se conoce sobre los chorotes es contado por testimonios de ellos mismos, que han contado sobre sus modos de vida y costumbres. Antes que nada, habría que mencionar que es un pueblo nómada. Caminan grandes extensiones de tierra para llegar al mar cuando hay pesca. Luego pueden regresar al monte y continuar con su tarea de recolectar frutos para su alimentación. También practicaron la agricultura, sembraban semillas y luego tenían para el sustento propio. Solían hacer pozos en la tierra de 2 metros de profundidad para ir colocando allí parte de la cosecha. Muchos de los padres de este pueblo fueron obligados a pelear en la guerra entre paraguayos y bolivianos, guerra por territorio que fue librada entre septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, la llamada Guerra del Chaco. Aprovecharon en ese entonces para poder así acabar con este pueblo. Muchos perdieron la vida
bajo las armas de ambas naciones. Para los chorotes, los paraguayos mataron a cientos de sus congéneres. Llegar a Misión La Paz, en Salta, comenzaron a convivir con los matacos, huichis. Hoy en día tienen familia y costumbres compartidas con ellos. El pueblo chorote tenía un festejo principal llamado el festejo del Pimpín. En ese ritual que se extendía por 2 meses, hacia el final arrojaban los instrumentos musicales, que era una manera de tirar lejos el año que se iba. La lengua de los chorotes es conocida como yofuaya y la hablan en Salta, en el Chaco, Paraguay y Bolivia. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las 2 pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria,